Nuestro Today we have a very webinario. special Hoy topic of tenemos un knowledge tema with muy us, especial acerca de la and our pérdida de speaker humedad today y is nuestro Dr. Keith. presentador el día de hoy es el doctor Keith So Bromwell. let's wait a couple of Así minutes que and vamos a welcome dar un par de the rest of the people minutos get para que connected. el resto de la gente se Welcome, and we conecte. hope you enjoy this webinar. Bienvenidos y estamos seguros que van a disfrutar este webinario. Well, meanwhile, there's people connecting. I just Mientras wanna make que a se little conecta bit aware la that Dr. Keith Bramwell gente, had his quizás birthday es on August 13, una so happy birthday, Dr. felicitación Bramwell. tardía, pero Thank el you. doctor Brownwell Did you cumplió enjoy años your el día birthday? 13, así que I stayed safe felicidades. this year on my birthday. ¿Disfrutó su cumpleaños? Oh Bueno, yeah, I'm glad me you mantuve stayed seguro, very así que safe. eso es muy bueno. Eso es muy bueno de saber. But yeah, it was good. Pero sí, muchas gracias. Fue muy divertido. So remember everybody that we will record the Les webinar. It's recordamos gonna a be todos que recorded in vamos English and a in grabarlo Spanish. en inglés y en español. And so we will send De the manera que link al so you guys final, en can un par see de the días, les more enviaremos pictures. el link por si lo quieren ver It is a very important en topic, alguna so ocasión I'm posterior. sure there Es will un be tema more than muy one person importante y who may want estoy to record segura and que record all the habrá más information de that una Dr. persona que quiera volver Bramwell a shared with ver us. el webinario y recordar toda la información que el doctor Bromwell va a compartir con nosotros el día de hoy. All right. Today we have a record and Hoy registry, tenemos un which is awesome. récord de registros que So realmente we es hope everybody's joining. sorprendente. Esperemos que muchos de esos registros And we will se get unan more a people on the este group. webinario. Vamos a esperar un minutito, un par de Yeah, we understand minutitos, that people have a hatchery. Most porque people have a hatchery to run. sabemos que la mayoría de la gente tiene So una might have to planta wait de just when you incubación can, y but que you can keep going. tienen que atender sus trabajos y Yeah, what do you think pero about getting podrán on for ver more? este video cuando lo consideren We'll pertinente. wait. Vamos a esperar Okay. There's still un people minutito más. holding Todavía on. hay gente que se está Yeah. conectando. There's still people joining. Thank you everybody for joining De nuevo, muchas well, gracias a todos los you que se guys and están all the people that is around conectando the world y and sabemos que we are tenemos happy to be gente here. So thank alrededor you so del much for mundo everybody y gracias a for todos por registering and participating in registrarse this y webinar. participar en este webinario. Yeah, we can probably start now. Si les parece, podemos empezar. So again, welcome Bueno, everybody to this de nuevo, webinar. bienvenidos a todos a Today our este speaker webinario. is Dr. Este Keith Bramwell. día tenemos de Dr. invitado al doctor Keith Keith has been Bramwell. El passionate doctor about this career. Bramwell We were just es talking un apasionado de just esta before, carrera. Hace and unos minutos he told us a story about platicábamos y that nos he contaba started la historia de thinking on que él incubations empezó a since he was pensar 10 years en la old. incubación desde que He had tenía 10 his años. own hatchery Tenía at su home, pequeña and incubadora en he decided to casa study. y después, ya mayor, It was decidió animal entrar science, right, en Dr. ciencias Bramwell? The first was animal, and then los veterinary. animales. Sí, en la Yeah, licenciatura okay. es And then he de did ciencias de los his animales y PhD on después reproductive and hizo su fertility. maestría Yep. y su And doctorado ya and en so, las I mean, aves. if you talk with somebody that Y, has been y in si incubation since hablas con he alguien was que ha 10 estado years, en la it's because incubación desde que tiene he 10 really años, loved his pues career realmente es and que all ama la his carrera knowledge has been y su conocimiento promoted from that ah, passion. So, Dr. viene Keith a partir Bramwell, de esa thank you so pasión. much for joining Doctor us Kim today. Thank you so Bramwell, much Keith for Bramwell, preparing this gracias por estar presentation con nosotros, por for us. presentar este And tema tan let's importante para start the topic. nosotros. And Y before we si les start, parece, vamos a please empezar. remember Antes de esto, that we recuerden have que a tenemos box
at the bottom el servicio where you can de enter those questions, traducción you y, answer y them, hay and una then casilla donde pueden remember we will poner have todas sus preguntas y Spanish and respuestas. English Tenemos también languages, so if la you're presentación en inglés y a en Spanish español. Si speaker, ustedes just press the necesitan la button traducción al from español, the button at simplemente the top, not the bottom, necesitan but that has a presionar blue, el that botón que circle, tiene and un then it will mundo throw you the y Spanish or ahí English podrán selection. elegir el inglés o el español. I'm going to say this in Spanish, just so that the Spanish Voy a speakers got repetir it. esto en And español. then, bienvenidos a todos. Gracias por haberse registrado con nosotros a este webinar. Hoy contamos con el doctor Keith Bramwell. Keith ha estado con la compañía por más de 7 años. Y bueno, hoy nos dará la presentación acerca de pérdida de humedad. Si ustedes quieren, en la parte de abajo tenemos la opción de interpretación en español. Entonces lo que deben hacer es oprimir el globo que está en la parte inferior de la pantalla y seleccionar español. Si desean hacer alguna pregunta durante el webinar, lo que pueden hacer es oprimir el botón que dice QIA, también en la parte inferior de la pantalla, y ahí pueden hacer sus preguntas y las estaremos respondiendo al final. All right, Dr. Keith. All right. Public is Doctor yours. Thank you. Bromwell, Kind of hard being el on this micrófono side, es suyo. starting off talking right away. Ha sido un poco difícil porque yo estoy acostumbrado a Let me share my empezar screen here desde and we can cero. try to get it Entonces, correctly. déjenme ver si puedo compartir mi pantalla aquí, a ver que lo pueda hacer yo de la Can you manera see my correcta. screen? ¿Están viendo mi pantalla? Okay. Perfecto, All gracias. right. Thank you much. It is kind of fun to be on Muchísimas this side of the gracias. Es the- muy divertido estar de este the lado webinar here. del Normally I'm the webinario. participant Ahora, side, but normalmente it's kind estoy of en la funny to parte talk del to y'all every now anfitrión and then y about me different encanta topics. And hablar today's con topic, ustedes I de vez en think, cuando sobre temas humidity and water loss interesantes is y one creo I que think la humedad y la we pérdida get a lot of de comments and humedad, discussion, and it's hemos encouraged tenido by muchos sometimes comentarios y people might want conversaciones to do y this, luego me and it should be. sorprende que la gente no Most esté people try to, monitoreando but esto. let's just talk about the Pero importance hablemos un of poco moisture sobre loss la today. It's gonna be importancia de la humedad y la why it is pérdida de important and humedad how we can en nuestro measure that and proceso use it y por for qué our es efforts. importante medirlo y So, utilizarlo what para do the nuestras embryos plantas. require? Ahora, ¿qué Well, they require, requiere we know they require un heat, embrión? Nosotros sabemos que fresh air. requieren calor, They need to aire be cool early fresco. on, and Después al principio have to necesitan exhaust estar un poco más CO2, and frescos y we have to necesitan control them on sacar el Interestingly CO2 enough, y el control de Carolina la said, humedad. Como les dijo when Carolina, or cuando this is a yo big era big pequeño, incubator that I lived in Arizona empecé and they put a it in a room, incubar huevos en una and incubadora this que was the tenía en mi summer in Arizona. casa y yo empecé And a hacerlo that's y when los I puse realized that en most un cuarto incubators don't have y the era ability el to cool, verano. Y particularly ahí smaller fue donde me incubators. di cuenta que las And I pequeñas went out there one incubadoras no time regulan, and started no pueden regular barn esta where it was sitting temperatura. Y with the strawberries yo there, and it was fui ahí al 117 degrees granero inside y there. So con el termómetro me di fair to que say eran it wasn't bad. That's when I 117 realized, grados okay, y there's a lot of different things that these incubators realmente do. And ningún so, huevito se incubó I've y me learned di a lot cuenta of que things había through que trial hacer and muchas error cosas over y the yo aprendí years, but muchas cosas a través de prueba y going error forward en here, los the años science behind hasta que fui a la incubation, all this stuff. universidad So y ya knowing the vi science todo lo before que monitoring se the moisture requiere, loss la comes into ciencia. play is Y that when you aquí, use cuando that, ya conoces la you have ciencia, to develop the sabes art que of it al and making the monitorear la changes that we humedad, need conoces el arte de la in our incubación, los cambios que incubation process necesitas so we hacer en can el most utilize our proceso de plants. incubación para sacar el máximo provecho de So, nuestras what are the four incubadoras. pillars Ahora, or the four ¿cuáles son los 4 pilares o digamos requirements of los 4 incubation? And requisitos de la basically, incubación? all Básicamente incubation son equipment todos does los this. procesos de incubación, lo Temperature. saben, y The embryo la constantly temperatura. requires a El specific temperature for its embrión development. requiere 117 constantemente una degrees like I temperatura had específica, many no years ago. 117 People grados do que yo require a tenía hace specific muchos temperature años, for pero una development. temperatura específica para su At the beginning, they're desarrollo. requiring heat. Al principio At the end, requieren they're releasing heat. calor, So al we know final if we liberan have el calor. batches Entonces coming up too sabemos que early, one of the si things we las can look at is incubaciones se hacen muy relative temperature. Is temprano, it too warm? lo primero que tenemos que ver es Pushing que them la too much? Is temperatura it es muy too alta y late? We can look back at y the si la temperature bajamos and mucho say, es okay, well, muy we don't baja, have enough temperature and we can se adjust that incuban muy tarde. in the Entonces incubation tenemos que process, ajustar todo esto speed al it up a little proceso bit. de incubación y poderlo agilizar. Ventilation, La providing ventilación, oxygen, removing dar CO2, oxígeno, quitar el water, CO2, el and heating. agua y el calor.
Y nosotros tenemos que hacerlo de alguna manera en ciertos puntos. Si no ventilamos mucho, ayuda al proceso de incubación y hablaremos de esto, pero básicamente necesitamos la ventilación porque necesitamos controlar el entorno en las incubadoras cuando tenemos que quitar el CO2, poner oxígeno, de mayor calor, menor calor y girar los huevos. Es esencial en los primeros 7 días de incubación, estarlos girando. Estimula el crecimiento, evita que los embriones se peguen a la membrana del cascarón. No es necesario en los la última parte del ciclo de incubación. No es necesario que lo estemos girando hasta los 14 días. Les decía, 2/3 partes del ciclo de incubación. Puede ser diferente, por ejemplo, en los pavos, porque tienen un periodo de incubación de 35 días y otros aves grandes, pero después de las 2/3 partes de incubación no se necesitan girar. Ahora, humedad y pérdida de humedad. Eso es lo que vamos a hablar hoy y eso es lo que vamos a controlar. Al monitorear la pérdida de humedad en los pollos nos dice cuál debe ser la humedad que tenemos en las incubadoras. Entonces, la humedad y la humedad en el aire. ¿Qué es la humedad y cómo la medimos? Hay varias formas en las que los podemos medir. Medir la humedad absoluta, la humedad relativa, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del bulbo seco y la gráfica psicométrica, que la llamamos gráfica Psycho. Y si ustedes piden esta presentación, les vamos a dar más información en el PDF respecto a la gráfica psicométrica, un poco más de detalle, cómo utilizarla. Y son 2 mediciones que necesitamos para determinar todo lo demás, pero no voy a entrar en demasiado detalle en esta gráfica. En alguna ocasión me han pedido cómo la utilizamos de una manera más sencilla. No es sencillo, pero si lo entendemos, realmente no es tan malo como parece. Entonces, vamos a hablar de la humedad absoluta y relativa. La absoluta es la cantidad real de vapor de agua presente en el aire que se conoce como humedad absoluta. Se expresa en humedad por metro cúbico de aire, granos por metro cúbico. Es independiente totalmente de la temperatura. Por otro lado, la humedad relativa es un porcentaje de la cantidad de humedad que puede tener el aire. Eso es lo que usamos nosotros en nuestras plantas, en las incubadoras, en los pasillos, etcétera. Nosotros monitoreamos la humedad relativa. Se expresa como un porcentaje, como el ratio entre la presión de vapor y la presión del vapor saturado. Esto quiere hablar de que el punto de saturación puede cambiar cuando cambia la temperatura del aire. Y la humedad relativa es lo que normalmente medimos y es lo que vamos a ver porque es lo más fácil de medir comparado con la humedad absoluta. Y vamos a hablar de esto en un momento más. Si vemos la temperatura de bulbo húmedo, no vamos a verlo en detalle. Si ustedes piden el PDF, van a tener toda la información, pero el bulbo húmedo es la temperatura de saturación adiabática. Se mide con un termómetro con un bulbo envuelto en una tela, en una muselina húmeda. En la evaporación del agua del bulbo del termómetro nos indica la temperatura de bulbo húmedo y cuando es menor nos da la temperatura de bulbo seca. Esta es la temperatura del bulbo seco, es lo que nosotros llamamos temperatura ambiente. Cuando la gente habla de la temperatura del aire, normalmente se refiere a la temperatura de bulbo seco y de nuevo son 2 cosas que normalmente usamos en las plantas para tratar de gestionar y
y monitorearlas en las diferentes áreas que tienen una planta. Y lo hacemos por diferentes razones. Si podemos ver esto, la humedad relativa, de nuevo, representa la cantidad de agua que hay en el aire como un porcentaje. Si tenemos una humedad relativa de 0%, no tenemos humedad, no hay agua. 50% de humedad relativa quiere decir que estamos a medio saturar. Quiere decir que el aire tiene la mitad del agua que puede mantener. Una humedad relativa de 75% quiere decir que está básicamente saturado, que el espacio del aire tiene agua en 75% y el 100% está saturado, está lloviendo directamente. Lo podemos sentir definitivamente. Entonces, 100% quiere decir que está saturado o lleno. Y lo podemos saber de diferente manera. El vapor del agua, 10% llena el aire. A 50% de humedad relativa tenemos mayor capacidad de manejar el aire para mantener ese aire. Y es importante conocer esto porque estamos sacando aire de las máquinas y tenemos que tener aire que tenga capacidad de retener más humedad. Hace años estuve en una planta, algunos años, y tenían una alarma de humedad alta y de repente se prendió cuando yo estaba ahí y fuimos a ver y dijeron alguien estaba echando agua con una manguera cuando estábamos en el proceso de incubación y entonces el aire que estaba jalando esa máquina tenía una humedad relativa mayor de lo que estaba programado la máquina y no podíamos sacar humedad de la máquina, más bien lo estábamos incrementando. Entonces, tenemos que ver la temperatura y la humedad para permitir una humedad adecuada. Muchas veces queremos que la capacidad la meta y otras que la saque. Viendo esto de nuevo, la humedad relativa al 100% a 50 grados Fahrenheit, si esa temperatura sube a 70 grados Fahrenheit, ahora tenemos una humedad relativa del 50%. En el mismo lugar, con el mismo aire, con la misma agua, la misma humedad, pero ahora, como la temperatura subió, tenemos una mayor capacidad de retener el agua. Y podemos hacerlo en nuestras incubadoras. Y si esa temperatura sube a 90 grados Fahrenheit, ahora tenemos una humedad relativa de 25% y tenemos una mayor capacidad de retener agua. La cantidad de agua en el aire no ha cambiado. Lo único que cambió fue la temperatura. Y entonces ahora tenemos una capacidad de mantener más agua a medida que se aumenta la temperatura. La regla de oro es que por cada incremento de 20 grados Fahrenheit, duplicas la capacidad de mantener el agua. Si tenemos 50 grados y lo subimos a 70 grados, duplicamos la capacidad de ese aire de mantener la humedad y podemos entonces sacar cierta humedad. Con 90 grados tenemos una saturación solo del 25%. En los grados Celsius no son 20 grados, pero podemos seguir más o menos, es cercano, pero no es exacto, son casi 10 grados. Esto aplica en cualquier parte. Si ustedes están allá afuera y tienen una caseta de pollitos y están jalando aire y es temprano en la mañana y son 75 grados Fahrenheit y tendremos una humedad del 80%, una vez que la temperatura sube de 75 a 95 grados, tenemos el doble de humedad, de capacidad dentro de la humedad relativa porque tenemos mayor capacidad de mantenerlo. Mayor temperatura, menos humedad relativa y viceversa. Esa es una regla de oro que vale la pena mantener cuando queremos gestionar nuestras instalaciones, etcétera.
Mucha gente dice, no, siempre es 90 grados, 100% humedad relativa. No, así no funciona. Muy pocas veces sucede, pero después de una lluvia o de una tormenta puede pasar. Esta es una regla de oro que vale la pena mantener en mente. Vamos a entrar un poquito en la gráfica psicométrica. Nada más les voy a explicar algunos puntos y si quieren una explicación más profunda, con mucho gusto les platico en otro momento y les puedo dar más gráficas y diagramas de los que voy a comentar el día de hoy en el PDF, pero lo principal que queremos hablar, aquí tenemos el eje del bulbo seco y el eje de la humedad absoluta. Y aquí tenemos, si no queremos condensación en los huevos, son las diferentes líneas que tenemos aquí. De nuevo, tenemos una humedad constante. Estas son las líneas, los ejes, y la relativa está en este eje. Si sabemos la constante de humedad absoluta y la temperatura, sabemos cuál es la humedad y cuál es el punto seguro. Y también podemos determinar el punto de rocío con esta intersección de estas líneas. Y esta es la temperatura de bulbo seco. Aquí tenemos el bulbo seco. Sabemos cuál es la humedad relativa, la absoluta, y porque aquí tenemos 2 puntos en esta gráfica. Bueno, la gráfica psicométrica, en final de cuentas, es la medición de pérdida de humedad. Y básicamente llega al corazón de lo que estamos haciendo. ¿Por qué queremos controlar la humedad y la temperatura? Simplemente queremos que nuestras máquinas operen adecuadamente. Es difícil que operen adecuadamente si hay variaciones extremas en nuestra temperatura o en la humedad o el aire que entra a las máquinas, con lo cual tenemos que mantenernos en los lineamientos para que las máquinas operen adecuadamente. De nuevo, tenemos la gráfica, tenemos las condiciones y podemos determinar los diferentes elementos. Hablamos mucho de esto y ustedes pueden ver aquí, tratamos de simplificarlo. Tenemos la temperatura de bulbo seco, sabemos cuál es la humedad relativa, sabemos el punto de rocío, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa. Les digo, no es tan complicado si sabemos cómo leerlas. Una cosa, antes de seguir adelante, aquí es una breve explicación de lo que queremos. Para una sala de ponedoras queremos 78 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 50%. En el verano, el aire que entra está a 95 grados Fahrenheit y con una humedad de 60%. Entonces, aquí en la gráfica tenemos la humedad relativa, tenemos la temperatura, pero no queremos esa humedad, queremos esta temperatura aquí de 78. Así que con esto necesitamos enfriar a 78 porque cuando llegamos estaba a 95. Si la bajamos a 78 grados, esto quiere decir que estamos a 100% de humedad relativa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues entonces tenemos que secar el aire. No podemos quitar esa humedad porque si no, esa humedad, porque pondríamos en presión la máquina. Pero cuando estamos en la época de frío, tenemos 100% de humedad, pero 32 grados, y eso es lo que no necesitamos. Necesitamos 78 grados Fahrenheit. Y calentamos entonces el aire. Y eso quiere decir ahora que nuestra humedad relativa ha bajado a 18%. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues agregar humedad. Entonces, dependiendo de dónde estén y qué estén haciendo, esta gráfica nos puede decir qué tenemos que hacer para estar donde nosotros necesitamos. Este es un área. Obviamente hay 1000 cosas más que podemos hacer. Y si analizamos
controlamos la humedad en nuestras salas, en nuestra planta. Esto nos ayuda en el proceso de nuestros pollitos. En la sala de huevos queremos una humedad de 60 a 65%. Básicamente queremos reducir tanta humedad como se pueda cuando estamos almacenando los huevos. Si tenemos una sala de incubación multietapas, queremos 50 a 55% de humedad. Si es de una sola etapa, solamente queremos 35 a 45% de humedad. Las incubadoras 50 a 55% y las salas de transferencia y de pollitos de 50 a 55%. Vean que más o menos el rango es del 50 al 55%. Hay veces que necesitamos un poquito menos o un poquito más dependiendo de la etapa en el proceso en el que nos encontramos. Ahora, la humedad y la temperatura, además de la apertura de las compuertas, controla la pérdida de humedad. Necesitamos saber que la humedad no se va, se queda en la máquina, y si estamos agregando humedad o cuando llegamos a la eclosión, cuando los pollitos empiezan a eclosionar, necesitamos evitar que se acumule la humedad y controlan la humedad. La humedad en las multietapa es parte del enfriamiento. Entonces, hay muchas formas diferentes de operar las máquinas multietapa. En las que son unietapa, al principio tenemos alta humedad porque es importante para transferir el calor a los huevos. Nos gusta tener las compuertas cerradas para tener una temperatura constante en esos gabinetes de incubación. En la primera semana tenemos muchas personas que están muy preocupadas sobre por qué la humedad es tan alta en esas primeras etapas de incubación. Y eso no es tan importante como al final. Si no perdemos esa humedad, tiene ciertas ventajas mantener las compuertas cerradas para ver cómo opera la máquina. Hay que calentar, enfriar, ventilar, cambiar el aire. Eso es constante. No tenemos aire de fuera que esté entrando a medida que van creciendo los embriones, y después necesitamos empezar a abrir las compuertas para que los pollitos tengan cierto CO2, porque eso es benéfico también para ellos. El cascarón tiene poros y así es como se pierde la humedad a través de los poros. Muchas veces nos dicen, ¿qué pasa si tenemos unos cascarones muy gruesos como en unas aves más grandes? La pérdida de humedad es diferente cuando tienes un huevo más grueso, pero tienes un área más grande también para la masa, pero así es como se transfiere a través de los poros de los huevos. ¿Cómo se relacionan la humedad y la temperatura? Esta es una gráfica que a mí me gusta usar porque cuando la temperatura es baja y la humedad relativa es baja, vamos a perder cierta humedad, cierta agua, pero no muchísima. Vamos a perder un poquito aquí, más que si la humedad es alta. Si la temperatura es alta y la humedad es baja, aquí tenemos el aire menos saturado y podemos agregar más humedad y podemos sacar más. Y aquí cuando la temperatura es alta y la humedad es baja. Si la temperatura es baja y la humedad es alta, vamos a liberar poca humedad. Y la capacidad de mantener el agua de ese aire se pierde. Entonces el agua no tiene a dónde ir y perdemos muy poca humedad. Entonces, en esta gráfica tienen la combinación de temperatura y humedad. Este es el punto ideal donde queremos controlar la pérdida de humedad, pero entender estos puntos de aquí nos ayuda a equilibrar lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que mantener, sea temperatura o humedad, para liberar.
Durante el proceso de incubación, este pequeño diagrama es muy interesante. Tuve que voltearlo porque, como ya saben, los huevos no se deben de colocar sobre la parte más ancha. Así que por eso está volteada. Entonces, cuando estamos en en la incubadora, tenemos que agregamos calor. Al principio, los embriones no generan calor al principio. Estamos agregando un poquito de calor porque si mantenemos las compuertas cerradas, una vez que tenemos la temperatura correcta, no tenemos que seguir agregando calor. Tenemos las compuertas cerradas y el CO2 va a subir. La humedad también va a subir porque no hay manera de que esa humedad se quede en ese gabinete. El embrión requiere oxígeno y después, el principio de su desarrollo, al principio no hay que enviar demasiado oxígeno, simplemente vamos a ver ese incremento de CO2 y en una sola etapa podemos gestionar esto. En las máquinas multietapa no lo podemos hacer, por eso tenemos embriones de diferentes edades. El CO2 es un residuo del crecimiento. Entonces, cuando están creciendo, producen mucho CO2. Al principio no nos preocupa, pero al final sí tenemos que quitarlo para tener un crecimiento de ese embrión. La humedad, están perdiendo mucha humedad, también es un resultado de su desarrollo, de su crecimiento. El CO2 y la humedad van a crecer y están produciendo calor en ese crecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si nosotros analizamos, vamos a ver un ejemplo, y esto se puede utilizar en muchos lugares, no tiene que ser solamente en nuestro equipo, pero aquí lo voy a mostrar. Nosotros aquí tenemos un perfil similar a este. No les voy a decir que copien este perfil y hagan exactamente esto, pero es un ejemplo de un perfil que les puede servir. Queremos temperatura alta al principio cuando los embriones no están produciendo calor. En esta etapa estamos agregando calor, luego baja un poquito, las compuertas están por lo general cerradas en esta parte, por lo cual el aire está circulando dentro de la máquina. Tenemos un poquito más de calor, un poquito más de frío, pero no mucho en esta primera semana de desarrollo. Esta es la temperatura del aire, la temperatura ambiente que estamos queriendo obtener y vean la humedad. Normalmente nos excedemos en las máquinas unietapa cuando las compuertas están cerradas. No importa. Aquí tenemos un objetivo, pero aquí sí podemos sacar esa humedad de las aves y no hay detrimento a las aves mismas. Aquí estamos viendo que se acumula el CO2 cuando las compuertas están cerradas. Puedan ver que podemos llegar hasta 9,000 partes por millar, entonces por millón. Entonces, este es más o menos un ejemplo de cómo podemos gestionar esta información. La humedad. Necesitamos reducir los niveles de humedad para liberar el agua del huevo. Esto inicia la formación de un espacio de aire suficiente para desarrollar la respiración pulmonar. Cuando el pollo se desarrolla, y aquí tenemos una cámara de aire, que el pollo va a picar en esta cámara de aire y es la primera etapa de respiración que va de la respiración pulmonar más que del circulatorio. Si es muy pequeño, y lo vamos a comentar, cuando es muy pequeño o cuando es muy grande. Cuando tenemos una pérdida de humedad antes del picado interno en menor al 6,5%, no es suficiente para desarrollar la respiración pulmonar, porque debería de haber una cámara de aire y no la tienen. Y eso afecta. Cuando las pérdidas de humedad son más del 18%, hay riesgos de deshidratación porque va a haber una humedad, no hay humedad suficiente alrededor de ese pollito y entonces esa humedad se va a ir jalando cuando la humedad se pierde. La temperatura ambiente está tratando de mantener un equilibrio y es por eso es muy importante
ver el aire del ambiente para ver si tenemos demasiada humedad, no va a salir del huevo. Y si tenemos poca humedad, el huevo va a jalar mucha humedad. Es termodinámica. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en los días 18? En la máquina, una etapa queremos de 9 a 11 y la multietapa de 11 a 13. Déjenme contarles, siempre esto fue algo que me cuestionaba. ¿Cómo sabe un huevo que está en una máquina de una etapa o multietapa? Y es por eso es importante ver la pérdida de humedad, porque el embrión crece independientemente de la máquina en la que se encuentre. Y si el embrión se desarrolla normalmente, la cámara de aire debe ocupar una tercera parte del espacio dentro del huevo, como ven ustedes aquí. Esta es una pérdida adecuada. Ahora, ¿cuál es la importancia de la pérdida? El oxígeno entra al huevo a través de los poros del cascarón en manera proporcional al agua que se elimina. Si estamos eliminando agua, no estamos introduciendo oxígeno. Si bajamos el nivel de agua y no tenemos pérdida suficiente, se reduce la entrada de oxígeno y los embriones se sofocan. Lo hemos escuchado algunas veces. Se sofocan porque básicamente la humedad que se queda ahí, hay menos entrada de oxígeno y los embriones se sofocan. No hay espacio para ellos, digamos. Cuando hay demasiada agua y menos oxígeno, los pollitos se incuban o eclosionan tarde y son grandes y muy débiles. Cuando la humedad relativa es demasiada baja, cuando se está eliminando más rápido, entonces la humedad se empieza a obtener del albúmin y de la yema, y esto les afecta porque jalan tanta yema y albúmen que básicamente se están secando dentro del huevo, y cuando eclosionan tenemos huevitos deshidratados. Se eclosionan muy pronto, son se sienten, la fisiología hace que eclosionen y normalmente son más pequeños y más débiles. Entonces, vemos aquí que los pollitos empiezan a picar, y cuando llegan a este momento de los 19 días y empiezan a picar internamente y no pueden llegar a la cámara de aire, vamos a tener problemas, no van a tener aire para esta respiración pulmonar. Por eso tenemos mortalidad muchas veces de los pollitos, cuando ese momento en el que no pueden empezar la respiración pulmonar. Y esa cámara de aire para empezar la respiración pulmonar determina un proceso respiratorio correcto. Cuando empiezan a picar internamente antes de tiempo, tiene una afectación directa en la calidad del pollito. Entonces, volviendo a por qué necesitamos diferentes pérdidas de humedad para las diferentes máquinas, yo utilizo esta gráfica y la he utilizado varias veces para diferentes cosas y más o menos funciona bien. Vemos una ventana de eclosión, podemos tener una ventana de eclosión mejor, pero si tenemos nuestra máquina multietapa, normalmente tienen una ventana de eclosión más amplia y debemos tener una menor pérdida de humedad, a lo mejor 9 o 10%. Y cuando bajamos a 6 o 7%, muchas veces lo hacemos por esa ventana de eclosión. Si hacemos más breve esta ventana de eclosión, quizás podemos medir mejor lo que ellos necesitan. Si tenemos una ventana de 24 horas y tenemos una pérdida de 9 o 10% de humedad, porque así no nos preocupa estar demasiado bajos. Básicamente,
Básicamente, esta es la razón por la cual tenemos diferentes ventanas, porque una máquina de una etapa puede tener una ventana de 24 horas como en la naturaleza misma y podemos analizarlo. Y esa es la razón por la cual tenemos diferentes ventanas. El huevo no sabe dónde está incubándose, pero si tenemos una ventana más corta, sabemos lo que necesitan específicamente. Ahora, ¿por qué no nos preocupa? Muchas veces nos preguntan, a ver, pero ¿por qué no nos preocupa si está muy alta o muy baja? Estamos queriendo tener una pérdida de humedad en 18 días para la transferencia. En una etapa de 18 días tratamos de mantener la misma humedad porque en la máquina multietapas tenemos muchos huevos y tiene sentido. La pérdida de peso en la máquina multietapas es más bien una línea recta porque normalmente las condiciones son las mismas y podemos ver una transferencia. En una máquina monoetapa, la tasa de pérdida de humedad es más baja. Y lo que sucede aquí es que una vez que llegamos aquí, abrimos las compuertas, la humedad es menor, tenemos pérdida de humedad aquí, pero para la eclosión es lo mismo, en una etapa, en una monoetapa o multietapa. Por eso no nos preocupa. Nos preocupa si estamos obteniendo la pérdida de humedad adecuada al momento de la eclosión. Tenemos que asegurarnos de tener este dato a la mano y para que la eclosionen al momento correcto y no necesitamos pérdida de humedad al final. La pérdida de humedad es tenerlo, lo podemos ver también de otra manera cuando tenemos la eclosión, tenemos el picado interno y externo, tenemos el inicio de la respiración pulmonar cuando pican en la cámara de aire. La calidad del pollito, bueno, los ombligos, cuando hay una baja pérdida de humedad, tenemos ombligos abiertos. Estos ombligos abiertos, ¿qué pasa? Si no se cierran y se sanan, están abiertos a cualquier reto bacterial que puedan tener en la planta o en la canasta de los pollitos. Entonces, queremos 67% de producción, más o menos 67, 68, 69. Y luego tenemos datos de 72, 73%. Piensan que es correcto, pero a mí me dice que tienen muchos pollitos verdes que no van a funcionar bien. Y esto es una relación a cuándo sacan la humedad o cómo están gestionando la pérdida de humedad en sus máquinas. Entonces, en la primera semana de incubación queremos construir humedad naturalmente. Agregar humedad para distribuir el calor de manera más uniforme en la gabina de incubación para tener un desarrollo más uniforme de los embriones. Es una alternativa a humidificadores permanentes, incrementar la humedad y cerrar las compuertas para tener una evaporación pasiva. Muchas veces tratamos de mantenerlo de una manera natural. Luego tenemos la fase neutral. Necesitamos empezar a reducir la humedad para obtener la pérdida correcta en la transferencia. En las monoetapa, ahí es donde abrimos las compuertas. Y en la fase exotérmica necesitamos seguir reduciendo la humedad. Entonces, es bien difícil obtener la pérdida de humedad. Es difícil regresar y decir dónde tenemos que tener la buena humedad. Cuando lo podemos leer en la incubadora y nos dicen que es al revisar los pollitos y evaluar la pérdida de humedad en nuestras aves, con esto podemos tener el arte de la incubación, conocer el proceso de incubación.
En las máquinas multietapa se controla a través de las compuertas. La humedad es parte también del enfriamiento y tenemos que agregar humedad, agua a través de, de toberas de rocío y abrir las compuertas para poder gestionar ese equilibrio en la multietapa. En las máquinas de una sola etapa tenemos una menor humedad, 9.5, 10, eso es lo que a mí me gusta, quizás hasta 11. En estas máquinas, la humedad se mantiene durante la primera semana y ayuda a transferir calor a los huevos. Nos permite dar un entorno uniforme mientras que tratamos de incubar a los huevos. Y esto yo lo escuché principalmente en los años en la universidad, al trabajar con criadores pequeños. He escuchado hacer incubación seca. No se puede hacer incubación seca. Eso quiere decir que la temperatura ambiente y la humedad son suficientemente altas. Simplemente no tienes que agregar, pero tienes que tener la humedad adecuada para que los embriones no sufran demasiado. El término incubación seca no es correcto. Me da como miedo. Yo crecí en Arizona y les puedo asegurar que nunca pude incubar huevos sin humedad. Aquí en Arkansas no necesitan agregar más humedad porque la humedad ambiente es suficiente, pero la humedad siempre se necesita. Necesitamos reducir humedad para liberar agua del huevo para permitir la formación de una cámara de aire suficiente. Si no ocupa una tercera parte, es insuficiente para que el pollito las pique y prepare su respiración pulmonar. Y cuando tenemos más de 14%, hay riesgos de deshidratación. Hay un riesgo de deshidratación, por supuesto. ¿Y qué pasa si tenemos pollitos deshidratados? Bueno, pues son de mala calidad, son lentos, son pequeñitos, no son tan activos cuando los sacas al campo y su arranque está detrás de los demás. Entonces, antes de ver los huevos, tenemos 3 ponedoras y vamos a ver pérdidas de humedad. En esta incubadora estamos en este rango. La ponedora número 2, estamos un poquito alto, acá abajo. No está mal. Vamos a investigar y ver qué está pasando. Y en esta de acá arriba necesitamos incrementar. Hay demasiada pérdida de humedad, 16%. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Está bien calibrada. Tenemos que poner termómetros, usar nuevos, calibrar, empezar a ver qué es lo que está pasando en esa máquina, si está ventilándose correctamente y que ese tipo de cosas. Pero eso es lo que vemos. Y esta máquina la necesitamos ver. Hay mucha gente que habla de pérdida de humedad y dice por parvada o por máquina o por planta. Hay que decirles que en esta parvada normalmente siempre tenemos problema. Entonces hay una medición incorrecta. Entonces, si tenemos una gráfica y un rango, nos permite decidir qué es lo que necesitamos hacer. ¿Estos pollitos van a ser horribles? No, probablemente van a tener una calidad menor. Pero si nosotros vemos esto y no lo corregimos, pues entonces no tendremos un mejor pollito. Y en este momento no se va a notar, pero con el tiempo se va a notar, por supuesto. ¿Cómo hacemos esto? Primero, llenamos una bandeja de ponedoras con huevos frescos, excluyendo aquellos que que estén rotos o que tengan mala calidad del cascarón. Medimos, pesamos, contamos el número de huevos para asegurarnos que tengamos el peso adecuado y queremos utilizar los mismos huevos que medimos al principio.
Después etiquetamos esa bandeja y decimos aquí vamos a medir pérdida de humedad. Por lo general las vamos a mover una aquí, por ejemplo, y otra allá para tener diferentes posiciones en la incubadora y mantenerlas separadas. Muchas veces hacemos esto de superior en medio y abajo para la distribución. A mí me gusta hacerlo para ver si hay una gran diferencia en temperatura o en humedad arriba o abajo. Nos ayuda con las máquinas. Pero si estás ventilando adecuadamente, no vamos a tener una pérdida o una temperatura uniforme. Si probamos la fertilidad antes de transferencia, no quitamos ningún huevo no viable. Esto no va a cambiarnos los resultados, simplemente los dejamos allí. Y yo he escuchado muchos debates decir, no, siempre los que no son viables los quitamos y normalmente no queremos quitar los huevos que no sean viables porque queremos medir la pérdida de humedad de todo el conjunto y luego lo revisamos para ver cómo ha pasado, cuál es el desarrollo y cómo se ve afectado por el cambio de humedad. A la transferencia de 18 días, volvemos a pesar las bandejas y registramos el peso de los huevos y rechazamos aquellas que tengan una deformidad o alguna pérdida por humedad. Alguna otra cosa que yo he visto desde la parte científica, sé que si pesas una bandeja, si no están todos en el mismo sitio, yo les recomiendo que vuelvan a medirla y se lo resten. No digan, vamos a medir y este es el promedio. No es una gran diferencia, pero sí es una diferencia y tenemos que notar esa diferencia. Y hay que pesar la bandeja vacía. Quiero medir esa bandeja y no una cualquiera. Si lo hacen en una transferencia de 18 días y saben y quisieran saber cuál es 18, toman la pérdida y lo dividen entre 19 por el 18 y tienen aquí un 11%, aunque hayan hecho la transferencia a 19 días. Podemos hacer ajustes, por supuesto, para estar donde nosotros queremos estar. Entonces, como conclusión, analicen la información recabada, hagan a todo el equipo parte de la prueba y el mejor indicador es un buen trabajo hecho. Hagan ajustes. Si ustedes tienen una pérdida de humedad de 15% constante, no es tan difícil, hay que hacer algo, hay que ir y cambiar la humedad. Pueden modificar las compuertas, los perfiles y no es tan difícil hacerlo para poder corregir la humedad y la pérdida de humedad si no estamos obteniendo lo que nosotros queremos. No es tan difícil. El punto más difícil es recopilar la información, que no es así de difícil, y las correcciones son fáciles de hacer. Así que si tenemos huevos que están demasiado secos, tenemos cámaras de aire grandes, tenemos una baja eclosión, la yema residual que está seca y engrosada, pollitos pálidos, pequeños, débiles, y la mortalidad durante los primeros días es alta. Y podemos tener huevos que no se pueden mover y que se quedan pegados y empiezan a girar, y si están secos se quedan pegados a la membrana y ya no van a girar. Ahora, ¿qué pasa si están demasiado húmedos? Bueno, pues tenemos una baja eclosión con pollitos que tienen los picos pegajosos. Hay que hacer un análisis de los huevos que no se picaron y revisar la humedad y la ruptura de los cascarones nos puede decir que había demasiada humedad. Recuerdo cuando era niño, tenía esta fascinación de decir, ay, este no se incubó, vamos a romperlo, abrirlo y ver cuál es el embrión.
Yo no entendía exactamente qué estaba haciendo ahí, pero me interesaba suficiente como para hacerlo y sigo siendo un gran propulsor de romper los huevos que no se eclosionaron. En este caso vamos a tener pollos chiquitos con una pancita muy distendida. Muchas veces tenemos ombligos mal sellados o abiertos y huevos que tienen mucha mortalidad en 2 o 3 días después en la granja, que nacen con los ombligos abiertos y en la canastilla se van a contaminar. Y en 48 horas vamos a tener esas bacterias y ya vamos a tener a los pollitos en el campo. Tenemos contenido del huevo y los Red Hawks. Básicamente, ¿qué se debe esto? Es que no pudieron eclosionar. Puede ser temperatura, humedad, lo que sea. Simplemente le costó trabajo eclosionar. Eso no hay nada que cause este color rojo. Simplemente es que tuvieron demasiada presión para poder eclosionar. Así que habiendo dicho esto, yo ya termino. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podré resolver. Okay. Perfecto, Thank you muchas so gracias. much, Dr. Bramwell. Gracias, doctor Bramwell. Do you hear me? Yep. Sí, Right. claro, So aquí we estoy. have a couple of questions here. Tenemos un par de preguntas aquí. The first question that came up is La high primera pregunta que temperature tenemos can es does si high temperature can la increase the alta water loss temperatura during incubation? nos permite la pérdida de humedad durante la incubación. Sí, claro que sí. Acuérdense que hablamos que si tu temperatura sube y sube demasiado, tienes mayor capacidad de mantener la humedad. Tenemos esta situación en la que tratamos de jalar más humedad. Si aumenta tu temperatura, cambia el perfil Okay, and de we have pérdida de another humedad. one. Otra pregunta aquí es, And this customer said, "Hi, Kate. How nos dice, hola how Keith, do your single stage incubators manage to ¿cómo control las high humidity máquinas levels de monoetapa higher than 6 controlan during the mid alta, and late incubation when damper is being controlled by la CO2 alta levels?" humedad cuando tenemos que controlar también los niveles de CO2? Bueno, si estamos tratando de de quitar mayor humedad y es un problema, podemos cambiar el perfil de manera que podemos hacerlo manualmente y cambiar el perfil de las compuertas. En una sola etapa, en una máquina de una sola etapa, yo he estado en algunas plantas donde cambiamos el perfil para forzar la apertura de las compuertas, porque necesitamos sacar la humedad. No queremos cambiar el aire. Es muy bueno, tenemos muchos beneficios por tener Right, so esos what we flujos de can do is aire. decrease a little Lo bit the que CO2 lo que levels, right? podemos hacer Plus, es bajar un poco el nivel del CO2. Sí podríamos, pero también forzar la apertura de de las compuertas, pero sí, también podemos cambiar el nivel de CO2 para que se fuerce a abrirlas con mayor frecuencia. Depende de lo que elijamos para monitorear nuestras máquinas, sea CO2 o sea Here we humedad. have a question that you have already covered. Tenemos una However, pregunta que ya let's talk about it. And it is, what happens if moisture ¿Qué loss is between sucede si 8 la and pérdida de 8.5 in humedad leaves es in brown de pellets? 8 a 8.5 I'm en not overly pollos, concerned with that. I would start watching and see en why, una raza because what's de going through that aves? grind,
Yo analizaría, porque estamos cerca de 9, vería a ver cómo salen los pollitos, cuál es el tiempo de incubación, es diferente, los estamos sacando demasiado rápido. Básicamente es una preocupación porque estamos por debajo del 9 y es algo que tenemos que observar. Y si sucede 1 o 2 veces no me importa, pero si es algo constante, tendríamos que ver qué es lo que hay que hacer con las temperaturas o la humedad de los holes o Thank you. con nuestros Another one perfiles. is high Otra moisture loss, pregunta about es, 15%, con una create pérdida de any humedad effect de chicks, or does it 15%, become more difficult for chicks to get es into the que position hace to que los peep pollitos due to que the tengan más electric dificultad air cell? de acomodarse porque la cámara de aire es muy grande. Puede ser porque el pollito entonces, si la cámara de aire es muy grande, está muy apretado. Y la otra preocupación es que se pueden quedar pegados a la membrana y no pueden moverse. Podemos tener las dos situaciones donde se quedan pegados a la membrana cuando están girando porque la cámara de aire es muy grande y entonces es difícil que se muevan a esa posición. Les está quitando espacio dentro So de this is su maybe like huevo. a kind of Y ahora sample question tenemos una when pregunta doing the como de measurement. ejemplo And cuando hacemos las this mediciones. guy asked if it is Aquí nos better to preguntan wait the si es entire rack mejor pesar or the el rack individual trays completo o to cada check bandeja moistures. para dar seguimiento a la pérdida de You can do humedad. the entire rack because I know Puedes some pesar people el do rack that. completo porque ya They'll sé lay que the rack gente lo down hace, and then they'll process everything with the flat racks and procesan then todo a través de weigh it pesar again. el That's rack. okay to do. Eso What you está lose in bien, that is pero the ahí lo ability que to say, pierdes okay, es what's la happening in capacidad de different decir positions in our qué pasa machine? en las diferentes posiciones de That's what nuestra I like to máquina. see. I like to Eso see es it that lo que we a mí have me gusta. A mí me different, gusta ver significantly que different moisture loss on the tenemos very bottom as opposed to the top. una That way humedad, we make it stable or una semi-stable. So pérdida you just importante en la lose parte de abajo o en la parte de arriba. a process of Eh, evaluation, but Pierdes un you paso can de do la it that way as evaluación, long as pero you're sí, weighing claro que lo that puedes tray hacer or that trolley siempre with que those ese flats on it, carrito and con then doing it esas again once bandejas all lo those are puedas on. medir y que So tomes todos you can los do it. I elementos. prefer doing Claro it que lo puedes with hacer. those flats. A mí me gusta hacerlo Yeah, it bandeja would be por like bandeja. a larger sample. However, Yeah. you won't see the Tendrías difference between. una muestra más grande, pero no verías Um, algunas diferencias que son más sutiles. There is a question about Aquí tenemos they una have like a hatchery pregunta. in a cold weather Tenemos that they don't have una ventilation bandeja en un clima incubator. frío donde no hay So ventilación en esa incubadora. would you Entonces, expect to have red hawks esperarías and tener maybe red hawks problems o problemas de ombligo if the humidity is not si adjusted no properly? ajustamos la humedad adecuadamente? Sí, sí es más frío, el aire va a estar más frío y vas a tener menor pérdida de humedad de las aves. De nuevo, tenemos el huevo, el aire ambiente y como es frío, está saturado y pueden tener los ombligos abiertos, pueden tener los Red Hawks. Okay, we have an interesting question here. What is the Aquí tenemos una how pregunta important is the interesante. turn ¿Qué angle tan in terms of importante es moisture el loss? ángulo de giro en términos de pérdida de humedad? En términos de pérdida de humedad, no creo que tenga un efecto más que sea que estés cambiando 45 grados. Cada vez que giras, cambia el flujo de aire y si lo cambia suficiente, ayuda a ser uniforme y lo podemos ver cuando estamos monitoreando. Podemos ver pequeños cambios en temperatura y humedad y podemos decir, aquí es donde giró, aquí es donde giró. Individualmente no veo que haya ningún cambio, más temperatura a la derecha o más humedad a la izquierda, pero el giro permite que haya cierta uniformidad. No sé que haya, no he visto que haya más hacia la derecha o más hacia la izquierda, pero el giro es importante. Siempre decimos 45 grados, de hecho es entre
38 y 45 grados. La mayoría de nuestras máquinas es 45 grados. Puede ser un poquito menos sin que esto cause and ningún also can help detrimento. on Y uniformity, también right? puede Like the ayudar a la sun helps on, uniformidad, ¿de acuerdo? Sí, por yeah, supuesto. it helps on a uniform environment. Nos ayuda a tener un entorno uniforme, But yeah, sí, in high exactamente. humidity setup due to En the outside en una sala de to decrease ponedoras the con solar alta the solar humedad, humidity, I assume, can you overventilate the machine? puedes And I'm thinking that maybe sobreventilar esa overventilating, máquina. they refer to increasing fan Me speeds. imagino que es incrementar la velocidad de los ventiladores. El proceso en el cual podemos eliminar con ventilación, sí puedes ventilar. Si ves que los huevos están ahí en las máquinas y que tenemos un movimiento de aire que pase por estos huevos, si va muy lento, el aire que está pasando y se queda mucho en esos huevos no permite sacar la humedad porque se va haciendo similar muy rápido. Si va muy rápido, no tiene tiempo para sacar la humedad. Entonces, nada más pasa por de enfrente y nada. Entonces, eso genera muchas veces huecos en esa máquina y tenemos falta de humedad porque el aire está pasando muy rápido y para la resistencia y podemos tener algunos huecos. No sobreventilen. Yo lo hacía cuando era chico. Yo tengo que mantener la temperatura y abría todo lo para mantener la temperatura. No, cuando hacía eso me di cuenta que, no, a lo mejor tengo que ajustar algunas cosas aquí. Thus, these recommendations all about moisture loss can be applied to Las different recomendaciones de pérdidas de humedad se pueden aplicar a las diferentes especies como patos y pavos. Sí, es muy similar. El porcentaje que necesitamos es igual para patos y pavos. Mantener ese rango, dependiendo del tipo de máquinas que tenga, de 11 a 12 en multietapa y 9 y 10 en las monoetapa. Sí, sería bastante similar para las otras especies. No sé but para, it should be similar to Xanax. para más grandes, pero es muy similar porque es similar para patos, pavos, Okay, faisanes. here we have another question. It's Tenemos about otra pressures and pregunta. ventilation. Se habla sobre la So, presión en la ventilación. those high pressures La alta in the presión room en una sala and in the plant contribute to a better contribuye moisture loss. a una mejor pérdida de humedad. Alto, como muy alto. Si es muy alto, afecta. Si la presión es muy alta en tu sala, está presionando el aire hacia la máquina y si es muy alta en el plenum, lo está sacando. Entonces tienes una situación de demasiada ventilación, mucho aire tratando de entrar y mucho aire tratando de salir. Es por eso es importante equilibrarlo. Por eso tenemos rangos en los plenums para la presión y recomendaciones de dónde queremos, cuál es la presión que necesitamos en las máquinas. Definitivamente sí afectan porque causan la sobreventilación. Estás moviendo el aire súper rápido y no tienes la pérdida de humedad que tú necesitas. Muchas veces la gente piensa que si pasa más aire al plenum van a tener mayor pérdida de humedad, pero eso depende, por supuesto, de qué tanto saques. Can the high humidity La alta humedad environment en un lead to entorno some pathologies or diseases puede on the generar airplane? alguna patología increase the en las contamination aves on the o chicks, incrementar on la the chicken? contaminación para los pollitos. No les puedo decir que sea la causa raíz de una contaminación por alta humedad. Los ombligos abiertos
simplemente es que invitas a las bacterias. Entonces, como les decía, yo lo vi en una planta donde tenían alta contaminación y tenían muchos ombligos abiertos y era, a ver, tenemos aquí un problema enorme. Entonces, ¿la humedad genera más bacterias? No, pero un ombligo abierto, tenemos una vía abierta para la entrada de bacterias. Okay. We have another here, and Tenemos otra aquí y I think es, we have already covered, but creo if que ya you la are seeing high abordamos. black bottom Si areas, vemos neighbors, what muchos adjustments would ombligos you recommend abiertos, for a ¿qué multi-stage ajustes incubator? necesitas para una incubadora The buttons, multietapa? Yeah, black buttons. black buttons. Typically, if you got black buttons, Botones that's a sign of negros, higher normalmente temperature. I botones would negros quiere probably decir lower the temperatura multi-stage. alta. I'd lower your Yo temperature. Every time bajaría you la lower your temperature, temperatura en la you're going to have to pay multietapa. attention Cada to vez que bajas opening. la temperatura vas a tener que Again, in a checar multi-stage, los it's a tiempos. Y challenge en because la you lower the temperature multietapa now, and you've tienes got eggs un at reto 2 to porque 5, 7, tienes 11, huevos all different de ages 2, in there. 3, So it takes a 5 while to días de harvest todas those las differences edades in y there. toma But if you've got a lot of tiempo ver las black buttons, diferencias. Pero si typically it's ves muchos botones negros, heat or por lo humidity. general But es what I exceso would de always do, calor, pero that's where it comes yo in lo of que siempre looking at haría, y your ahí es donde residue, viene, hatch residue, revisar and los looking at, because I've residuos de seen la in eclosión, multi-stage porque before, en I've seen las multietapa significant yo he differences visto from like the diferencias middle, the top, importantes and the bottom. entre la So parte it's not superior, la del necessarily the medio y whole la de machine. abajo. And No the first thing I necesariamente would say, es you have to toda lower la the temperature, máquina. but I Obviamente lo won't primero que yo haría exhaust the sería tube, bajar because la it may temperatura, be pero that it también has revisaría la somewhat negative, but you ventilación. might A also veces be estás actually getting some teniendo open labels puntos in the negros, same pero patch. también So it just depends ombligos on your abiertos en la ventilation misma Initially, actually, camada yeah, y we'll take a depende de lower la temperature. ventilación, pero yo But lo we also primero que want diría circulation sería pressure bajar la first. temperatura. Okay. Is there any difference in moisture ¿Hay loss or alguna maybe a moisture diferencia loss between en la small pérdida eggs de that humedad comes from entre young flock huevos pequeños de and una large parvada eggs joven that y come huevos más from old grandes que flocks? vienen de parvadas más Typically, yes, viejas? because your Por lo young general, flocks, sí, typically porque the las eggs are a little parvadas bit jóvenes, thicker. los huevos suelen ser un So poquito más gruesos movement through that shell y el movimiento en el increased. cascarón If you got an older se flock, aumenta. and typically En our una eggs are parvada thinner, más vieja, los huevos easier son for más moisture and heat or delgados whatever to pass through y that es más barrier. fácil que la So humedad yeah, we pase do have a little esa bit difference there. barrera. Now, Así que the sí hay other thing we algunas have to pequeñas remember diferencias. Sin embargo, is algo que a tenemos que recordar difference es in que surface area hay per mass. una I'm not going to get into that, but superficie por that masa, is a una difference too. diferencia de So you got a superficie bigger por egg masa. with thinner Si shell, tienes typically un you've got huevo más more grande con una contents cáscara in that egg más pequeña, and less tienes un surface area mayor for that. So contenido y there mayor should be a balance there, but superficie. typically, Entonces, yes, por lo you're going to get general, the sí, ones sí with the vas a thicker shells. Now, tener I would never tell me, oh, we diferencias. need to No reduce les our voy a shell decir, quality. No, 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 tenemos que no. reducir la calidad del cascarón. Eso But nunca se yes, los there could vas a be a decir, difference. por supuesto, pero sí, claro que hay Okay. diferencias. And if you had to choose between Si wet tuvieras que bulb elegir or dry bulb humidity calibration, calibración de temperatura de which bulbo one would you húmedo o prefer to apply? bulbo seco, ¿cuál To preferirías y calibrate, por qué? ¿Para Yeah. calibrar? Sí, depends on the type of machine you have. There's a depende lot of del different tipo de ways to máquina do que it. tienes. Hay muchas formas We're diferentes de investigating and hacerlo. looking at Nosotros different estamos investigando y equipment to revisando tap into diferente equipo calibration. I mean, your para the verificar y steadfast way of calibrar. doing the La calibration is, manera más rápida taking a de mercury calibrar thermometer and es tener un temperature level, termómetro de and mercurio using that to y determine wet bulb. la But temperatura del agua. Pero there's a lot of different obvio, ways to do that. I hay don't know whether muchas you have formas anything diferentes de that hacerlo. you've No sé found that's si better hay than algo others, que but yo no les puedo decir si it una goes es back mejor to que otra. the ease of measurement too, Básicamente because es there's some that might be cuál better, es but más it's difficult to fácil. get. Hay algunas que son Right, mejores, and pero a it's lo a mejor son term difíciles. of Y unit. también You can depende convert también de relative la humidity to dry bulb unidad y if you have the convertir. temperature in an older Por ejemplo, thermometer. unidad relativa lo But puedes the convertir a easiest way, as you bulbo already seco, pero la manera más answered, fácil, is como tú depending nos on how the decías, machine does depende the reading. de cómo lo lea la That would máquina. be the best Esa way so you sería can la compare it mejor in the same forma para units. poder comparar las Okay. mismas The unidades. important thing is to do Lo it right. importante es Do hacerlo that and then do it. correctamente y Yeah. hacerlo. I mean, Primero, we have one hacerlo. hatchery where we've been messing Yo with them estuve en una recently, had planta en calibrated donde nunca anything habían in calibrado nada 8 or 9 months.
en 8 o 9 I meses. mean, that's just Y eso, do perdón, it. pero por favor, Right. háganlo. Primero And so háganlo. another key point is to Y otro calibrate punto your clave calibrator, right? es calibrar con Correct, un yes. calibrador, Yeah, ¿correcto? if you've got a Si calibrator tienes un 5 calibrador years old and never que been tiene 5 checked and años y que recalibrated, nunca lo usaste o nunca lo we don't know why recalibraste, it pues isn't entonces ya ni sabemos de cómo Yeah. funciona, ¿verdad? I know our Yo consultants sé send que theirs nuestros in consultores yearly to get mandan a recalibrated, because if gente they're gonna cada do the año para hefty sums in there as recalibrar, well, porque si in doing some measurements, vas a we need to hacer know that our mediciones, calibration equipment's necesitamos saber que el equipo de calibración está Yeah, bien. that's a key point. Sí, claro, ese es un punto Also, clave. keeping the damper Y closed, mantener las talking about single compuertas stage, it's very important. I've cerradas seen cuando some people that hablamos they do de calibration and monoetapa. they Yo sé que 10, he visto 11, 12, gente when que once the damper is already open, hacen and it la won't be accurate. calibración a las So, 10, 11, so 12, yeah, cuando the ya la procedure is compuerta está also abierta. very, very El important in terms of procedimiento calibration. también es muy importante hablando de calibración. So here is a customer, they have Aquí flocks tenemos that un they cliente have, que tiene their parvadas feeders are 34 weeks donde old, tienen but they are getting 34 semanas, moisture loss readings around pero 13 and las 14 at pérdidas de transfers. humedad al momento de la These are transferencia multi-stage son de machines, 13-14% y how son can they máquinas achieve the multietapa. 12 or ¿Cómo 12.5? pueden bajar al 12 o In the 12.5? multi-stage, En una Yes, in the multietapa, multi-stage. because we're using that for como cooling, estamos I utilizando think esto your también biggest para thing there is enfriar, y the yo creo dampers. que el tema aquí son Openings, las you need to check those, compuertas, make sure they're opening cuando properly, se abren, que se abran de la because manera we are adding correcta, moisture to cool. porque estamos And the other agregando thing to look to make humedad. sure Y those lo the otro spray nozzles es are working correctly, revisar they're que angled correctly, las that toberas you're estén giving us the eh, right spray rociando in there to be, adecuadamente, que estén haciendo el utilized in that rocío machine. But que yeah, se that's necesita your para esa typical way to máquina. do that, because it's a multi-stage. You got all the eggs in there. Es la manera You correcta just de start hacerlo looking at your porque es una temperature máquina things. multietapa y estar checando la Can't control apertura de las humidity a lot, compuertas. but we can a little bit. No puedes controlar mucho la humedad, pero un But I'd poco sí. check, make sure it's all working correctly. Pero yo me aseguraría que Yeah, todo yeah, está pour teams, funcionando pressures, yeah, correctamente like the uniformity of the para machine, right? la So, uniformidad de la is máquina. chick yield controlled by the hatching process or El- incubation el, process or both? La producción de los pollitos es Both. por el proceso I mean, de la the chick yield, incubación. I've said La, chick yield of la 74%, producción 73%. de pollitos de I know that they're not gonna make 72-73%, y yo I sé mean, que they're no just not, van they're not gonna, a lograr that's too big. And mucho some people menos. think, oh, Es we want a bastante bigger chick. alto. No, we don't No necessarily queremos always want a pollitos bigger más chick for a bigger grandes. Sí, ya family, sé que todos larger income queremos and property pollitos don't más need all grandes that. para una familia más So it's grande, controlled pero by both. eso lo controlan ambos Mostly the lados. incubators, but the hatchers as well. Normalmente las incubadoras, pero también la parte de inclusión. Aquí tenemos una pregunta interesante. Doing just looking for the interesting ones. Nada más. Yeah, some of Podemos them buscar we las already interesantes. covered. Algunas ya las Yeah. So cubrimos. I'm just going down and Estoy then revisando. some others are like, Hay algunas otras well, que son interesantes. Por here they have, ejemplo, aquí if we have an tenemos, egg that si weighs tenemos un 75 huevo que grams, pesa 75 another that gramos weighs y 55 otro que grams pesa on the 55 same gramos machine, en la both misma having máquina, should both of them have the same water loss or different? ¿tendrían los dos que I tener would la misma suspect different. I don't know that pérdida I've de actually humedad? measured it. I would suspect Yo it would nunca be a lo little bit he different. medido, Yeah, pero no, sospecharía que Keep the eggs serían broken too, but I diferentes would suspect it's the pérdidas de same. humedad. Yo yeah. In sospecharía que terms of son grams, it diferentes. will En be different términos because de the gramas percentage debe will ser be diferente The porque el percentage, yeah, the porcentaje percentage, yeah. the Chick's same. definitely going to be different size, but va a ser diferente tamaño. I El don't know. porcentaje Do puede ser that el mismo, and pero en report back gramos to us va a and ser. ¿Qué tell us tal what si you lo think. haces y nos cuentas cómo lo hiciste a la persona que hizo la pregunta? Like the uniformity of the Y layers, they get la like uniformidad worse and then low. de la parvada, Yeah. tenemos You estos always stick cambios to the cuando se hacen average, right? más viejas, pero Yeah, siempre we tratamos de basically have to go with buscar el average. promedio. Sí, Always claro, use the siempre average. tratamos de buscar el promedio, exacto. Mm.
Any questions that we don't get No on sé here, si we can hay alguna otra entertain pregunta later. por aquí, también la podemos We'll ver have them después, nosotros las Carolina vamos or a myself tener y Carolina y yo, y try to las answer them podemos later responder today. por correo electrónico. Si hay alguna otra pregunta, va a haber seguramente alguna pregunta que sea Yeah, we had mejor a lot of questions. Actually, we contestar have por 47. correo electrónico. Logramos tener Yeah, so 47 preguntas. Entonces, well, this is like um Yeah, oh, we can answer the rest of them later. si if les they're- parece, vamos a yeah, maybe contestar we las can email demás the people por in correo chat, electrónico. and then we can get by one and answer some of them because there are some that are also repeat. Yeah. So, Porque también hay preguntas que están well, repetidas. Dr. Keith Entonces, Bramwell, bueno, thank you so doctor much Keith for your Bromwell, muchísimas presentation. We gracias por su always learn from you. presentación. Por supuesto que siempre Great. aprendemos de usted. Yeah, it was really nice. Ha sido You did a muy good job hosting interesante. too, Carolina. I'll También tell tú you. fuiste una muy buena Oh, no, anfitriona, you do Carolina. it best. Muchísimas gracias. No, doctor, usted lo hace mucho Thank mejor. you so Bueno, much, and muchísimas gracias everybody, a we todos los hope que that you join participaron. us next Esperamos time. que We la will have próxima another reunión one estén con the next nosotros. month, El so próximo mes tendremos keep safe nuestra because we're just starting, but siguiente. COVID Manténganse seems seguros like it's porque coming back. parece que So COVID keep safe, take está care, otra vez por ahí. and Tengan good cuidado, manténganse afternoon, good seguros. evening, Buenas tardes, buenas and thank noches, you buenos everybody días, for donde joining estén. us. Y gracias a Thank you. todos Thank por you, estar Dr. con Keith. nosotros en Take el care. día de hoy. Gracias, doctor Keith. Gracias, Carolina.